Capítulo 12. Mentiras y más mentiras. No hablarás contra tu prójimo. Falso testimonio. Éxodo 20:16. Con 1000 palabras tenemos lo suficiente para suplir el 90% de nuestra conversación, a pesar del hecho de haber cientos de miles de palabras disponibles. La mayoría de nosotros tiene un vocabulario de menos de 6000 palabras, pero la forma en que utilizamos nuestro relativamente reducido vocabulario puede ser estimulante o devastadora para los que nos escuchan. Unas pocas palabras pueden destruir un corazón, un hogar, un negocio o una reputación. Puede que la pluma sea más poderosa que las espadas, pero la lengua es más fuerte que las dos. Los niños temen más las agresiones físicas que las morales, pero todo adulto sabe que estas últimas pueden ser mucho más graves que las otras. En el siglo V, Agustín de Hipona, sabiamente, comentó que ningún médico podía curar las heridas que inflige la lengua. Las palabras crueles pueden matar. Por tanto, no causa mucha sorpresa que, habiéndonos retado a considerar nuestra actitud hacia Él, hacia su día, hacia nuestros padres, hacia el valor de la vida, las emociones y las posesiones, Dios guíe nuestra atención hacia la lengua. En el Nuevo Testamento, Santiago escribe sobre refrenar nuestras lenguas con un lenguaje vívido e inolvidable. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago 13:6. Dudo que alguien haya escrito jamás una advertencia sobre la lengua más poderosa que esa. Todo político sabe que, si se va de la lengua, su carrera puede verse terminada de un día para otro. Todo médico tiene bien aprendido que un comentario descuidado puede dejar a su paciente en un estado de ansiedad, y todo marido, esposa o padre ha experimentado la situación que una palabra irreflexiva puede provocar. La palabra que se traduce como falso testimonio no solo se refiere a falsear una verdad, aunque también se refiere a eso, sino a decir cosas que no valen para nada, inútiles o infundadas. Puede tratarse de unas palabras carentes de valores, llenas de oscuros presagios, o una mentira descarada. El 9º mandamiento es la forma que tiene Dios de hacernos pensar en lo que hablamos, y no solo en lo que hablamos acerca de nuestro prójimo. Además, ¿quién es nuestro prójimo? El intérprete de la ley que vino a probar a Jesús era muy consciente de este mandamiento, y el que se encuentra en Levítico 19:8, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando preguntó, ¿y quién es mi prójimo?, nuestro Señor dejó muy clara la cuestión al responder con la parábola del buen samaritano. Cualquiera que se cruza en mi camino es mi prójimo. Lucas 10, del 25 al 37. Mentiras y más mentiras. Aunque la prohibición de mentir no es todo el significado de este mandamiento, sí que está incluida en su mensaje. En Colosenses 3, 8 y 9, Pablo escribe a los jóvenes de Colosas y les recuerda cómo solían vivir y el cambio radical que debe experimentar la vida de un cristiano. Les manda: dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Antes que los colosenses se convirtieran, habían vivido una vida de mentiras. Era muy habitual para ellos
Llevaban sus negocios y relaciones basándose en la mentira. De hecho, mentían más que decían la verdad. El apóstol les recuerda que habían construido sus relaciones sobre la desconfianza y la sospecha, pero ahora eran cristianos, todo había cambiado. Habían dejado atrás las viejas prácticas de sus vidas cuando las pusieron en manos de Cristo. Todo había cambiado. Todo eso no queda muy lejos de la forma en que viven millones de personas hoy en día. Muchas personas están tan acostumbradas a mentir que mienten hasta cuando no les hace falta. Gran parte de nuestra vida social y laboral se basa en el arte de la mentira. Una simple mentira nos libra de una invitación indeseada, nos da un día libre de trabajo de vez en cuando y niega nuestra participación en la propagación de rumores y habladurías. Puede que sea cierto que los negocios dependen de la confianza, pero hay demasiada gente que negocia con ella. Mentir es mucho más fácil una vez que suponemos que siempre se puede confiar en los gerentes de nuestras respetadas instituciones bancarias, los comerciantes que han sido galardonados por su servicio al comercio y los hombres y mujeres que han estudiado en prestigiosas escuelas y universidades. La política se ha descrito como el arte de la mentira, y con un porcentaje de matrimonios que acaban en el divorcio de casi el 50%, por desgracia hay pocos hogares donde la palabra del marido o la esposa tengan algún valor. Nuestra vida nacional gime bajo la pérdida de verdad y confianza. Este mandamiento también se viola cuando somos económicos con la verdad. Lo que una vez Winston Churchill llamó inexactitud terminológica, dar una impresión falsa al presentar solo la información que queremos dar es engañar. Los medios de comunicación son los máximos culpables de esto. Una información parcial, una cita deformada o descontextualizada, unas imágenes que se eliminan y la verdad puede verse totalmente oscurecida. Aunque es innegable que la prensa, la radio y la televisión frecuentemente han prestado un gran servicio a la sociedad al facilitar la información que los gobiernos y empresas hubieran querido mantener oculta, los juicios mediáticos son uno de los grandes peligros de nuestra sociedad instantánea. Un documental de media hora puede asesinar a un personaje, arruinar un negocio o destruir a un dirigente nacional. Los periodistas deben rendir cuentas cuando dan falso testimonio. La aplicación de este mandamiento se amplía en Éxodo 23 del 1 al 3. No admitáis falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Está claro que Dios no cree en la discriminación positiva. No debemos mostrar favoritismo con una persona pobre solo porque es pobre. Ver también Levítico 19:15. La discriminación positiva puede ser otra forma de quebrantar el 9º mandamiento. Algunos dirán que un hombre pobre siempre llevará razón, aunque eso sea injusto. La teología de la liberación sigue esa línea. Los pobres deben recibir justicia, aunque sea por medio de injustos. Pero Dios nunca autorizará un argumento así. Dios tampoco nos anima a impartir justicia por nuestra cuenta. Debemos ser honrados y veraces en todo tiempo. Si el hombre rico tiene la razón de su lado, debemos defenderle. Y si hay que reivindicar al pobre, debemos estar de su lado. Ni la pobreza ni la riqueza deben alejarnos de la verdad. Hacerlo sería hablar contra tu prójimo falso testimonio.
Una de las formas más graves de quebrantar el 9º mandamiento es la mentira bajo juramento. Cada día, en cientos de tribunales, hombres y mujeres cometen perjurio ante jueces, magistrados y testigos. Dios no tomará a la ligera a aquellos que públicamente se comprometen a ser honrados y, a continuación, proceden a decir mentiras y más mentiras, ya sea para defenderse a sí mismos o para incriminar a otros. El mentiroso habitual probablemente causa menos daños que el hombre que en general es íntegro, pero miente en escasas pero importantes ocasiones. El primero tiene poca credibilidad y por tanto nadie confía en él. El segundo tiene una reputación de honradez y se aprovecha de ella. La mayoría de la gente protesta ante el criminal que comete perjurio en un tribunal, pero nos hemos acostumbrado a los políticos, los hombres de negocio, los periodistas y los deportistas que mienten para encubrir a su gobierno deficiente, sus fraudes, sus dudosos informadores o su dopaje. Una sociedad nunca puede estar saludable o segura si la mentira forma parte de su código no escrito en la política, la economía, los medios de comunicación, el deporte o la religión.